Vamos a oír la palabra de Dios. Dios va a traer palabra ahora a un corazón. Dios le va a hablar a alguien. Usted debe disponer su vida para recibir lo que Dios le quiere dar. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Hubo una experiencia en la vida de los discípulos. Este relato no aparece en Lucas, curiosamente aparece en Mateo, Marcos y Juan. Normalmente los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, pero en esta ocasión Lucas no registra esta experiencia, pero sí lo hace Mateo, Marcos y Juan. He tomado los tres relatos de la historia y los he juntado y dice la Biblia: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a los discípulos. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y gritaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Qué maravilloso es poder recibir su palabra en esta hora. Antes de plantear lo que es el mensaje en sí, cuando uno lee esta historia, sumando los tres relatos, no podemos evitar plantearnos algunas interrogantes que yo las tengo aquí, tal vez usted también se las hace. Cuando yo leo esta historia, ¿por qué el Señor los envió solos y no fue con ellos en la barca? ¿Por qué los envió cuando ya era de noche? ¿Por qué no fue a ayudarlos a la primera o a la segunda vigilia? ¿Por qué fue a la cuarta vigilia? ¿Por qué cuando llegó cerca de ellos quería como seguir de largo? ¿Por qué los discípulos no habían entendido lo de los panes? ¿Por qué sus corazones estaban endurecidos?
qué era lo que ellos debían entender. Esas y otras preguntas uno se las formula. Espero que con este mensaje algunas tengan respuesta. Esto sucedió inmediatamente después del milagro de la multiplicación de los alimentos. ¿Recuerdan que el Señor alimentó una multitud con unos pocos pececillos y unos panes? Suponemos que cuando el Señor despidió a la multitud y embarcó a los discípulos, eran aproximadamente las 6 de la tarde, más o menos. Dice que ya era oscuro, ya estaba cayendo el día. Ahora, un primer punto interesante es lo que seguía. Lo que el Señor iba a mostrar a continuación no era para el gentío. Él despidió la multitud. Lo que viene ahora era solo para sus discípulos, para aquellos que el Señor sabía que aún en medio de sus debilidades serían fieles hasta el fin, excepto Judas. El Señor sabía que la mayoría de esa gente que había comido panes y peces lo iban a buscar solo por lo que Él les daba y no por lo que Él es. Esa, mis amados, es la diferencia entre un verdadero discípulo y alguien que no lo es. Que Dios nos ayude a ser verdaderos discípulos. Que no lo busquemos a Él solo por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Que Dios nos permita pertenecer a ese selecto grupo de discípulos a los que el Señor les da el privilegio de enseñarles cosas que no se las enseña a toda la multitud. No porque Él haga acepción de personas, sino porque Él conoce quiénes son sus verdaderos discípulos. Yo quiero pertenecer a ese grupo. ¿Tú también? Mire que Él despidió a la multitud, pero va a trabajar con sus discípulos, con un reducido grupo. Recuerda que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo quiero estar dentro de ese grupo pequeño, dentro de esa manada pequeña, que Él le da su voluntad de enseñarles cosas. Y aquí hay algo interesante. Ellos estaban en la escuela de Cristo. Ellos están aprendiendo de su Maestro, así como nosotros también. Nunca podemos dejar de aprender. Por mucho que tú aprendas de Cristo y aprendas a Cristo, debes seguir aprendiendo todos los días. Debes seguir teniendo la humildad para leer la Biblia, aunque la hayas leído 100 veces. Acercarte con un corazón de discípulo, con un corazón enseñable. Que nunca se te pase el hambre y la sed por Él, por aprender de Él. Gloria a Dios. Y en esta escuela se aprende en la práctica. Eso era ensayo-error. Eso es ensayo-error hasta llegar a la perfección. Con perfección me refiero a llegar a la madurez. Y hay lecciones en las que el Señor nos va a mostrar cosas maravillosas. Aunque a veces la experiencia del aprendizaje sea un poco dura. Aunque a veces la experiencia del aprendizaje sea un poco dolorosa, como lo fue en aquella ocasión para sus discípulos. No perdamos de vista que todo lo que el Señor hace es con un objetivo. Él no hacía cosas por hacer, Él no hacía milagros por hacer. Él hacía milagros que iban más allá y se convertían en una señal, que contenían un significado en sí. Muchos veían el milagro, pero no interpretaban la señal. Y es bueno no solo recibir milagros, sino comprender la señal. Y aquí tenemos al Señor entonces
enseñando a sus discípulos y enseñándonos a nosotros, porque Él no va a permitir que llegue a nuestra vida nada que Él no vaya a usar para que lo conozcamos más, para que lo amemos más, para que aprendamos a depender más de Él. Y yo le voy a decir a alguien ahora, esta situación que tú estás viviendo, cualquiera que sea, Dios la va a usar para enseñarte a que lo conozcas más, para que dependas más de Él, para que lo ames más, para que confíes más en Él. Es interesante que cuando el Señor despidió la multitud, dice la Biblia, hizo a sus discípulos entrar en la barca. Otras versiones dicen, otras versiones traducen, Jesús ordenó a sus discípulos entrar en la barca. Otra dice, Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca. Como que ellos no querían, pero el Señor les dijo, se me van en esa barca. Señor, ¿y tú no vas a venir con nosotros? No, yo no voy a ir, me voy a ir a orar y ustedes se van en la barca para el otro lado. La palabra más cercana que se traduce constreñir. La palabra constreñir significa era necesario, hacer algo necesario. Entonces Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca. Es decir, era necesario que ellos emprendieran ese viaje. Tal vez ellos querían que Él fuera con ellos. Tal vez les daba temor navegar en la noche. Lo cierto es que era necesario para ellos hacer ese viaje. Mis amados, hay cosas que son necesarias que lleguen a nuestra vida. Dios va a permitir situaciones que vamos a tener que atravesar nosotros, algunas circunstancias que Él como buen Padre no quisiera que nosotros las enfrentáramos, pero que es necesario. Esa palabra se traduce así, era necesario que ellos fueran en la barca. El Señor sabía lo que se iba a presentar en ese viaje, a Él nada lo toma por sorpresa. Él sabía que se iba a levantar una tormenta, Él sabía que las olas iban a golpearlos, pero Él sabía que era necesario. Y casi que empujándolos, los hace entrar en la barca, me imagino esa escena. Y los discípulos emprenden el viaje y se quedan mirando al Señor. Y mientras ellos van mar adentro, Él va hacia la montaña, allá a estar a solas. Ellos tal vez se quedan mirándolo cuando de repente lo pierden de vista y Él se va a orar. Yo me estaba preguntando cuál era la petición del Señor en esa oración. Y llegué a la conclusión de que el Señor está orando por ellos. Está orando porque ellos van a entrar en una experiencia dolorosa, angustiante. Y Él está orando por ellos para que su fe no falte. Está orando por ellos para que resistan. Está orando por ellos para que puedan entender, comprender el propósito que Él tiene con esa experiencia. Así como el Señor en alguna ocasión le dijo a Pedro, Pedro, el enemigo te va a zarandear a ti como al trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Jesús es el intercesor por excelencia. Y yo creo que Él está ahí en el monte orando por los que van en la barca porque Él sabe que se van a enfrentar a una situación complicada. Y mientras el Señor está ahí en intercesión, los discípulos están llegando al centro mismo del mar. Están ahora en medio del mar y justo cuando están en medio del mar comenzó a soplar un fuerte viento. Las olas empiezan a subir
a levantarse furiosas y ellos comienzan a luchar, a remar con dificultad. Las horas comienzan a transcurrir y la tormenta no se calma, antes va increciendo, va en aumento. Tal vez algunos de ellos pensaron, pero ¿por qué el Señor no vino con nosotros? ¿Por qué nos envió tan tarde al mar? Él sabía lo que iba a suceder, ya era tarde. Ellos eran humanos como nosotros y se hacían preguntas como nosotros. Y al Señor no le incomoda que nos hagamos preguntas. Al Señor lo que le incomoda es que no creamos en Él, pero Él nos tiene paciencia. Seguramente algunos de ellos, cuando estaban ahí en medio de esa tormenta, pensaron que ese sería el fin. Pero lo que ellos no sabían es que allá en el monte el Señor los estaba mirando. Gloria a Dios. Así lo dice la Biblia. Viéndolos remar con fatiga, porque el viento los era contrario. Dice otra versión, desde el monte él veía que los discípulos hacían grandes esfuerzos por remar, pues tenían el viento en contra. Desde allí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pues navegaban contra el viento. Él está orando y de un momento a otro él se levanta y comienza a mirar hacia el mar y los ve allí, remando con gran fatiga. Están agotados, el viento está en contra. Pero gloria a Dios, que cuando estamos fatigados por las cosas, cuando las cosas se ponen difíciles, el Señor nos está mirando. No pienses en ningún momento que estás solo. Aunque el viento sea contrario, aunque las tormentas vengan contra ti, hay unos ojos de amor que te están mirando siempre. Hay una mirada de amor sobre tu vida. Hay una mirada tierna sobre ti. Ellos están remando, el viento les es contrario, pero Él los está mirando. Y Él sabe en qué momento actuar. Él sabe en qué momento entrar en escena. Él sabe en qué momento entrar en nuestro pequeño mundo, en nuestras tormentas, que a veces las vemos tan grandes, pero Él está mirando. Y Él sabe el momento exacto en que Él tiene que acercarse para auxiliarnos. Se quedó mirándolos por un momento y dijo, ya es hora de auxiliarlos. ¿Y en qué momento los auxilió? ¿Se acuerda de la lectura? ¿En cuál vigilia vino Él a ayudarlos? En la cuarta vigilia. La primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 de la noche a 12 de la medianoche. La tercera vigilia era de 12 de la medianoche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era de 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Es decir, que si el Señor los despachó a ellos a las 6 de la tarde, entonces ellos estuvieron en el mar aproximadamente 9 horas. 9 horas. Y justo en ese momento están en el ojo del huracán. Estaban enfrentando la tormenta perfecta. Yo no sé cuántas de las 9 horas llevaban en la tormenta. Y aquí hay algo que tenemos que entender, que a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo. Y me rasco la cabeza a veces. Y es esto. ¿Por qué a veces Dios escoge actuar en el último momento? ¿Por qué? Yo en el cielo le tendré que preguntar al Señor eso. ¿Por qué Él lo hace así?
¿Por qué? Porque a veces Él espera para entrar a actuar en el instante en que a veces uno cree que ya todo está perdido. ¿No les ha pasado? Tiene que usted aprender esto, porque ahí están los discípulos. No sabemos cuántas horas de las 9 horas que llevan en el mar, llevan 9 horas aproximadamente en el mar. Y no sabemos cuántas llevaban en la tormenta. Y tal vez ellos miraban a ver si Él venía. ¿Será que ya viene el Señor a ayudarnos? Pero nada, pasó la primera vigilia, pasó la segunda vigilia, pasó la tercera vigilia. Y Él llegó hasta la cuarta vigilia. Ya iban siendo las 3 de la mañana o tal vez las 4, qué sé yo. Porque si dice la cuarta vigilia podía entenderse desde las 3 de la mañana hasta las 6. Señor, pero ¿por qué no llegaste antes? Ellos están luchando, están batallando, están cansados. ¿Por qué no llegaste antes, Señor? Así pasó con los israelitas allá cuando salen de Egipto. Ahora están frente al Mar Rojo. Los soldados egipcios vienen persiguiéndoles, los están respirando ahí en la espalda los soldados egipcios. Los israelitas tienen enfrente al mar, pero justo cuando los israelitas pensaban que nada iba a suceder y se daban por muertos y estaban ahí quejándose, en fin, el Señor envió un fuerte viento y el viento abrió el mar. Y el mar se abrió y ellos pasaron justo cuando los egipcios llegaron. Señor, ¿por qué actúas así? Tienes que entender ese principio. Ese significado de la señal debes entenderlo. ¿Por qué? Marta y María le mandan un mensaje al Señor. Tu amigo Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Y cuando yo que estaba enfermo se demoró o se quedó, o mejor otros días más. Y cuando llegó el Señor a la casa, el que amaba al Señor no solamente había muerto, sino que ya estaba en la tumba. Y cuando el Señor llegó, ambas hermanas le dijeron lo mismo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, ¿sabe qué le quisieron decir Marta y María al Señor? Llegaste tarde, Señor. Si hubieras venido cuando Él estaba enfermo, pero no, llegaste cuando ya lleva 4 días en la tumba. Pero mis amados, el Señor nunca llega tarde. Él nunca llega temprano. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca llega. ¿Sabe por qué nunca llega? Porque nunca se va. Porque Él siempre está presente. Yo a veces he dicho, es que el Señor llega a esto, que Él llega. No, Él no llega porque Él siempre está. Él nunca te deja. Lo que pasa es que interpretamos los silencios de Dios como si Él no estuviera. Pero por el hecho de que Él no se haga sentir, no es que no esté. Aprende esta lección. Él nunca llega tarde, nunca llega temprano, porque nunca se va. Él siempre está. Por ahí cantamos a veces una canción que dice, la gente necesita entender lo que Dios está hablando, lo que está haciendo. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. No interpretes los silencios de Dios como ausencia de Dios. Mi Dios llena todo el universo. Mi Dios nunca me deja. Por eso no es que Él llegue tarde o llegue temprano, es que Él siempre está, pero Él actúa en el momento en que Él quiere.
Él los estaba mirando desde que estaba en la montaña, los estaba cuidando. Era una mirada de amor y de cuidado. Para ellos, pensaban que Él se estaba demorando, pero Él siempre estaba ahí, porque Jesús es omnipresente, aleluya. Y Él no iba a permitir que ese viento despedazara la barca, Él no iba a permitir que esa tormenta se tragara a sus siervos, no lo permitió y no lo va a permitir, y si lo permite es para su gloria. Entonces, por muy dura que sea la situación, por muy fuerte que sea tu tormenta, por muy dura que sea la situación que estés enfrentando en tu familia, tienes el viento en contra, tienes todo en contra, no te preocupes, sigue, ahí está Jesús, ahí está. Pero pastor, no lo siento, mi amor, no tienes que sentirlo, cree. Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Debes aprender a creer. Pero pastor, esta tormenta, esta pandemia, esta crisis, no importa la tormenta. Lo que importa es que hay alguien que te está mirando. Hay alguien que te cuida. Hay alguien que no tiene que llegar porque nunca se va. Oh, por fin lo entendimos. Por fin lo entendimos. Él no llega porque Él nunca se va. Él siempre está. Él es el Dios siempre presente. Por eso es que Él no se presenta como el gran yo era, ni el gran yo seré. ¿Cómo se presenta? Como el gran, dígalo, el gran yo soy. Es decir, el Dios siempre presente. Lo entendimos. Lo entendimos. Mi Dios no tiene que llegar, porque Él nunca se va. Él siempre está presente. Gloria a Dios. Oh, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Finalmente el Señor se aparece caminando sobre las aguas. Pero en vez de reconocerlo a primera vista, ¿qué pensaron ellos? Que veían ¿qué? Un fantasma. Ahora, ¿ellos por qué pensaron que era un fantasma? Número uno, no lo conocían muy bien todavía. Todavía no lo conocían muy bien. En segundo lugar, es que en ese tiempo había historias de que en ese mar de Galilea por la noche se aparecían fantasmas. O sea, ellos también todavía eran supersticiosos. Todavía eran supersticiosos. En tercer lugar, estaban confundidos acerca de lo que estaban viendo. ¿Por qué? Porque era tan fuerte lo que estaban viviendo que eso hizo distorsionar la realidad de las cosas. Y a veces nos sucede así. Estamos en una situación y esto y aquello y lo otro. Y el Señor ahí, porque ahí está. Y nosotros dejamos que eso que estamos viendo distorsione la realidad. Pero tú no puedes dejar que las cosas que te rodean, que te están sucediendo, distorsionen la realidad. La verdadera realidad es la realidad espiritual. Porque no somos llamados a ver las cosas, a mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que te está sucediendo es temporal. Todo. Esta pandemia es temporal. Esa tormenta es temporal. Esa situación que estás viviendo es temporal. A ti te parece que es muy larga, pero es temporal. A ti te parece que es muy dura, pero es temporal. Todo aquí es temporal y pasajero y es momentáneo y es liviano.
Lo real es lo eterno, lo real es lo que no se ve, lo real es aquello en lo que nosotros no ponemos la mirada. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las tormentas de la tierra. Poner la mirada en Cristo. No dejes que nada distorsione tu realidad en Cristo. Tu realidad es que eres hijo de Dios, es que eres hija de Dios. Tu realidad es que eres amado, eres amada, eres elegido, eres elegida, eres bendecido, eres bendecida. Esa es tu realidad. Entonces, ellos están ahí, es un fantasma, pero el Señor les tiene paciencia. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y gritaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. No deja de causarme un poco de gracia al ver 12 hombres, que no eran niños ni adolescentes, mínimo tendrían 20 años en adelante, y están allí abrazados los dos en la mitad de la barca, dando gritos de miedo. Bueno, si yo hubiera estado ahí, yo también hubiera gritado seguramente. Pero inmediatamente el Señor los calmó, les trajo la paz de Dios. ¿Y por medio de qué les trajo la paz en la tormenta? Por medio de su palabra. Él les habló. Él se identificó y les dijo: tened ánimo, yo soy. Así nomás. Tened ánimo, yo soy. Ellos no solo supieron que el que estaba ahí parado sobre el mar, por encima de la ley de la gravedad, ellos no solo supieron, atención, no solo supieron que era Jesús, sino que era el yo soy. Note que Él no les dijo yo soy Jesús, Él les dijo yo soy. Y aquí hay otra señal para interpretar. Para un hebreo, esa expresión yo soy solo se la adjudicaban al Dios eterno. Para un hebreo, el yo soy era el Dios eterno. Ahora Jesús está diciendo yo soy, como decía en muchas ocasiones. Los hebreos le adjudicaban ese yo soy al Dios que cuando envió a Moisés a Egipto a liderar la salida del pueblo de Israel de Egipto, Moisés le dijo: bueno, si me preguntan quién me envió, ¿qué les diré? ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Les dirás: yo soy, me envió. No más. Diles: yo soy, me envió. Y con ese nombre, Dios, el Dios creador, el Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a partir de Éxodo 3 y 6, Éxodo 3 y capítulo 6 también, Él se comenzó a dar a conocer desde ahí hasta siempre, hasta Malaquías, como el yo soy. Entonces los hebreos sabían que el yo soy era el único Dios. Los hebreos sabían que el yo soy era Jehová Dios de los ejércitos. Entonces esas dos palabras, yo soy, fueron la paz en medio de la tormenta. Y ellos dijeron: ah, si es el yo soy, entonces todo está bajo su control. Y eso es revelador, mis hermanos, amados y amigos. Jesús es el yo soy. Nosotros cantamos: Él es el gran yo soy. Entonces, si Él es el yo soy, en Él estamos completos. Si Él es el yo soy, no hay problema con la tormenta. Él es el yo soy. Por eso les decía ahora, Él es el siempre presente, Él es el yo soy. Entonces, uno de los 12
el más avesado de todos, el más atrevido, ustedes recuerdan cómo se llamaba, ¿verdad? Le dijo, Señor, si eres tú, o sea, si tú eres el yo soy, si tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si tú eres el eterno, si tú eres el yo soy, entonces manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. ¿Y qué le dijo el yo soy? Ven. Si tú crees que yo soy, ven. Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Jesús le dijo, bueno, si la fe te da para eso, ven. Y creyó. Y efectivamente lo hizo. Se mantuvo caminando. Y aunque se hundió, sin embargo comprobó que Jesús es el Dios que está por encima de todas las leyes de la naturaleza. Y cuando ellos subieron a la barca, Pedro y Jesús, se calmó la tormenta, se calmó la tempestad. Dice, le recibieron con gusto en la barca. Jesús es el yo soy. Jesús es el yo soy. Hay 12 hebreos que desde niños habían aprendido. Jehová es el yo soy. Jehová es el yo soy. Yahvé es el yo soy. El Señor es el yo soy. No adoraréis a otro Dios sino a Jehová, a Yahvé, al Dios creador. Había 12 hebreos que desde niños lo habían aprendido. Pero ¿qué dice aquí que hicieron esos 12 hebreos? Le adoraron. Le adoraron. Aunque no habían entendido lo de los panes. Oiga, ¿cómo es el Señor? Ellos no habían aprendido, no habían entendido la señal de los panes y ya les estaba dando otra lección. Qué Dios tan paciente, ¿verdad? Ellos todavía no habían entendido, dice, porque tenían sus corazones endurecidos. Y el Señor ya les está enseñando otra lección. ¿Sabe qué veo aquí? Yo veo un maestro muy paciente. Un maestro muy paciente con sus discípulos. Ellos no han entendido todavía la señal de que Él es el que multiplica por cero y le da resultado. Señal que debió haber quedado clara con el milagro de los panes y los peces. Pero aunque no habían entendido y sus corazones estaban endurecidos, el Señor les enseña algo maravilloso, aún más maravilloso. Les enseña que Él es el gran yo soy. Y esto como que sí lo entendieron porque un hebreo no se le postraba ni a un ángel, ni a un hombre, ni a nadie. Pero dice aquí que ellos cayeron postrados y le adoraron, diciendo, eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo de Dios. ¿Sabe qué quiere decir esa frase? Eres Dios en forma humana. Jesús, eres Dios hecho carne. Jesús, eres el Padre eterno aquí entre nosotros. Eres el Padre eterno, el Creador. En nosotros eres el gran yo soy. Y cayeron los 12 frente a tierra. Se postraron ante este Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Él es digno. Él es digno de que todos le adoren. Él es digno de que todos le adoremos. En medio de la tormenta, en medio de la más terrible tormenta, lo puedes adorar. Yo le voy a decir algo a alguien. No sé para quién es. Pero en esa tormenta tú vas a conocer más a Jesús, el Señor. Aunque hoy tenga los vientos contrarios, nunca más pensarás que Él se está demorando, porque no se puede demorar el que no se ha ido nunca.
El que nunca se va, no se demora, porque siempre está. Gloria a Dios. Adóralo ahí donde estás, adóralo. Te adoro, Padre Celestial. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos. Te alabo, Señor. Debiéramos alabarlo en esta tarde, debiéramos decirle, Señor Jesús, aleluya, aleluya.